Hola a todos y bienvenidos a este curso de sintaxis en vídeo. En esta ocasión vamos a dedicar este vídeo al estudio del primer tipo de oraciones subordinadas de relativo, o lo que es lo mismo, a las llamadas subordinadas de relativo con antecedente expreso. Comenzamos y lo hacemos, como siempre, definiendo este tipo de oraciones. Las oraciones subordinadas con antecedente expreso son oraciones que complementan a un sustantivo de una forma muy parecida a como lo hace un adjetivo. De esta forma, al igual que los adjetivos, estas oraciones siempre van a desempeñar la función de adyacente del sustantivo al que complementan, del sustantivo al que acompañan. Fijaos en la oración que tenemos en la pantalla. Me han regalado un reloj que no funciona. Que no funciona es una subordinada de relativo que aporta al sustantivo al que acompaña, en este caso reloj, un valor muy parecido al que podría aportar un adjetivo como estropeado. Fijaos cómo toda la oración subordinada puede ser sustituida por un adjetivo. Por tanto, una primera característica de estas oraciones es que se pueden conmutar por un adjetivo. Por eso mismo, dentro de la oración principal, las vamos a analizar de la misma forma que analizaríamos un adjetivo. Lo vamos a ver enseguida. En la pantalla tenemos dos oraciones que, como veis, son prácticamente iguales. En ellas tenemos el mismo sujeto, el mismo verbo y además en ambas hay una parte sin analizar. En la primera, esa parte es un grupo nominal, un reloj estropeado. Mientras que en la segunda la estructura es un poquito más compleja, un reloj que no funciona. Vamos a comenzar analizando la más sencilla. En ella tenemos un determinante, un sustantivo que funciona como núcleo y un adjetivo cuya función, como en el caso de todos los adjetivos que acompañan a un sustantivo, es la de adyacente. Todo ello, por tanto, es un grupo nominal que en este caso funciona como complemento directo, ya que puede sustituirse por el pronombre lo. Me han regalado un reloj estropeado, me lo han regalado. Pues tal cual hemos analizado ese grupo nominal en la oración de arriba, vamos a poder analizarlo en la oración de abajo. Y de la misma forma que en la oración de arriba, en esta vamos a tener un determinante, un sustantivo que hace la función de núcleo y también un adyacente. Pero a diferencia de la oración de arriba, en donde esa función era desempeñada por un adjetivo, en este caso la función de adyacente va a ser desempeñada por toda la oración subordinada. Si os dais cuenta, en lo que respecta al sustantivo que hace la función de núcleo, es decir, en lo que respecta a reloj, la relación que se establece con el adjetivo es exactamente la misma que la que se establece con toda la oración subordinada. Ya otra cosa, obviamente, es el análisis sintáctico. Una vez identificada la subordinada y su función, tenemos que proceder a analizarla y para ello debemos de buscar todos los elementos como si se tratase de una oración simple, es decir, el sujeto, el predicado y los posibles complementos. Pasamos a los nexos que pueden introducir este tipo de subordinadas. Al igual que en todas las subordinadas de relativo, las oraciones relativas con antecedente expreso van a ir introducidas por un relativo, ya sea un pronombre, un determinante o un adverbio. Las formas las tenéis en la pantalla. Estos relativos, además, sustituyen en la oración subordinada a la palabra a la que se refieren y que les sirve de antecedente. Vamos a ver un ejemplo. El lugar donde nací está muy lejos de aquí. Como veis, se trata de una oración que incluye una subordinada de relativo, donde nací, que va introducida por el adverbio relativo donde. La palabra a la que apunta dicho relativo, es decir, a la palabra a la que está sustituyendo ese relativo es lugar, y por eso decimos que es su antecedente. Mirad, es muy importante que aprendáis a buscar y a reconocer el antecedente en una oración subordinada de relativo, básicamente porque es una de las principales diferencias de este tipo de subordinadas con respecto a las subordinadas libres o semilibres, es decir, la ausencia o la presencia de antecedente. Otra importante cuestión que tenemos que tener en cuenta en este tipo de oraciones es el hecho de que el nexo en ellas va a desempeñar una función sintáctica. Es decir, no solo va a hacer la función de introducir la subordinada, como pasa, por ejemplo, en algunos tipos de subordinadas sustantivas o en algunas construcciones de tipo adverbial,
Y aquí viene otra de las preguntas que soléis plantear en clase. ¿Cómo averiguo la función del relativo dentro de la subordinada? Pues bien, es tan sencillo como sustituir ese relativo por su antecedente en la oración principal. Vamos a ver un ejemplo. El libro que me regalaron es muy caro. Bien, el pronombre que introduce la subordinada es que y su antecedente en este caso es el libro. Voy a coger la subordinada y voy a sustituir en ella el qué por su antecedente, es decir, lo voy a sustituir por el libro. Queda de la siguiente forma. El libro me regalaron. Como veis, no tiene mucho sentido. Cuando esto ocurre, lo que hay que hacer es intentar reordenar los elementos de la oración buscando que tenga un poquito más de sentido. Y así nos quedaría de la siguiente forma. Me regalaron el libro. Ahora sí. Así pues, lo que tenemos que hacer a continuación es averiguar qué función hace el libro en este caso dentro de esa oración. Me regalaron el libro, me lo regalaron. El libro desempeña la función de complemento directo. Pues bien, esta función, en el caso concreto de nuestra oración, es la misma que va a desempeñar ese que en la subordinada. A continuación, vamos a estudiar cómo se analiza una oración subordinada de relativo paso a paso. Quienes me conocéis sabéis que insisto mucho en el hecho de seguir un orden establecido en el análisis. No es un capricho, os lo aseguro, más bien es que la experiencia de unos cuantos años enseñando sintaxis me ha llevado a concluir que si seguís un orden siempre tendréis muchísimas menos posibilidades de equivocaros, lo cual es bastante fácil en el análisis sintáctico. Así pues, el primer paso siempre tiene que ser el de buscar el verbo o los verbos. En este caso, como estamos ante oraciones compuestas, obviamente siempre vamos a tener más de uno. En nuestra oración concreta, la escritora a quien dedicaron el programa ha luchado mucho, hay dos verbos, dedicaron y ha luchado. Una vez señalados esos verbos, tenemos que buscar el nexo, tenemos que buscar esa palabra que nos va a decir qué relación existe entre los dos verbos. Buscamos y vemos que hay un pronombre relativo, en este caso, ¿quién? Llamo vuestra atención sobre el hecho de que, precediendo a ese pronombre relativo, hay una preposición. Ya sabéis que los pronombres relativos que introducen las subordinadas de relativo pueden aparecer precedidos de una preposición, de un artículo e incluso de ambas cosas. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Pues tan sencillo como a la hora de delimitar la subordinada, tenemos que incluir esa preposición o incluso ese artículo dentro de la oración subordinada. Y además, ese artículo y esa preposición formarán parte de la estructura sintáctica que incluirá ese pronombre o ese relativo que tengamos en ese momento delante. En este caso, tenemos el relativo quién y una vez lo hemos señalado y delimitado la subordinada, el siguiente paso es buscar el antecedente del relativo. Buscamos el antecedente y vemos que efectivamente ahí está, el antecedente de quién es la escritora. Una vez localizados los verbos, el nexo y en este caso el antecedente, ya podemos clasificar la subordinada y escribimos oración subordinada de relativo y a continuación ponemos la función sintáctica que hace, adyacente. ¿Cómo podemos poner esa función sintáctica así tan rápido? Como os he dicho, todas las oraciones subordinadas de relativo con antecedente expreso van a hacer la función de adyacente, no van a tener otra. El siguiente paso ya es seguir analizando la oración principal. Os aconsejo que no mezcléis el análisis de la principal y de la subordinada. Primero hacéis uno y luego hacéis el otro, sin mezclas. Insisto, es mucho más fácil así y seguramente así conseguiréis tener menos errores. Así pues, analizamos nuestra oración principal con todos sus elementos y una vez terminado, una vez concluido ese análisis, pasamos a analizar la subordinada como si se tratase de una oración simple, como si ya no tuviese nada que ver con la oración principal. Acordaos, por supuesto, de sustituir el pronombre que hace de nexo por su antecedente para identificar la función sintáctica que hace dentro de la subordinada. Aquí tenemos otro caso, ligeramente distinto al que acabamos de analizar. Se trata de una oración que incluye una subordinada de relativo introducida por el nexo que,
el pronombre relativo que en este caso aparece precedido de una preposición y de un artículo. ¿Cómo vamos a analizar este tipo de oraciones? Pues como ya os he dicho en la oración anterior, lo único que tenemos que hacer es incluir dentro de la delimitación de la subordinada tanto la preposición como el artículo. Y cuando tengamos que analizar el pronombre o el relativo que tengamos, en este caso como nexo, tenemos que incluir en ese análisis tanto la preposición como, en este caso, el artículo. Ahí lo tenemos. Veis que al tener una preposición delante, esa preposición funciona de enlace y todo el conjunto forma un grupo preposicional que en este caso desempeña la función de complemento circunstancial de tiempo. Un caso aparte, un capítulo aparte merece el determinante relativo cuyo. Se trata, como digo, de un determinante relativo que además tiene un valor posesivo. ¿Cuál es la peculiaridad o la particularidad de este determinante relativo? Pues el hecho de que va a concordar en género y número no con el antecedente, sino con la palabra a la que acompaña. Tened en cuenta que se trata de un determinante y por tanto siempre tiene que acompañar a un núcleo, que va a ser normalmente un sustantivo. Por lo demás, el análisis es exactamente el mismo que en los casos anteriores. En cuanto a los adverbios relativos, cómo, cuándo y dónde, lo único que tenéis que saber es que la función sintáctica que van a desempeñar dentro de la subordinada es siempre una función de complemento circunstancial. Ahí vemos un ejemplo. En el paraje donde merendamos había muchos chopos. Una vez delimitada la subordinada y identificado el antecedente del relativo, en este caso dónde, vemos cómo su función sintáctica va a ser siempre la de complemento circunstancial, en este caso, al tratarse de dónde, pues de complemento circunstancial de lugar. Por último, y ya para terminar este vídeo, he de deciros que existen dos tipos de oraciones subordinadas de relativo con antecedente expreso. La diferencia entre ellas es muy sencilla, como vais a ver enseguida. Se trata de las subordinadas de relativo explicativas y las subordinadas de relativo especificativas. Al principio del vídeo dijimos que este tipo de subordinadas son conmutables por un adjetivo. Si recordáis, los adjetivos también pueden ser explicativos o especificativos. Y la misma diferencia que hay entre ellos es la diferencia que va a haber entre las subordinadas adjetivas explicativas y las especificativas. De cualquier forma, de cara a reconocerlas, que sepáis que es muy sencillo. Las que van entre comas son explicativas y las que no son especificativas. Vamos a verlo con este ejemplo que ya nos ha salido antes. La escritora a quien dedicaron el programa ha luchado mucho. Si esa subordinada a quien dedicaron el programa aparece entre comas, la subordinada será una oración de relativo explicativa. Si esa subordinada aparece sin comas, inmediatamente se convierte en una subordinada de relativo especificativa. Y bien, hasta aquí este vídeo dedicado a las oraciones subordinadas de relativo con antecedente expreso. En el próximo estudiaremos las subordinadas de relativo libres y semilibres. Espero que os haya gustado. Hasta pronto.